El Paracleto de los ricos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios. Según los científicos, una persona tiene diariamente entre 60,000 y 80,000 pensamientos que se mueven por su mente. Y entre esos miles de pensamientos que pasan por tu cabeza y la mía a diario, hay muchos de esos pensamientos que nos hacen sentir mal con respecto a nosotros mismos. Algunos con respecto a palabras que pudimos expresar o acciones realizadas o hechos, y otros recordando situaciones del pasado que les traen ese sentimiento de acusación. Permítame poderle expresar de parte del Señor que Satanás es el acusador de los hermanos, dice la palabra de Dios. Pero aunque Satanás es el acusador de los hermanos o de la iglesia, Jesucristo es el abogado de la iglesia y de sus hijos. Un abogado es alguien que está legítimamente autorizado para asesorar y defender los derechos de otra persona, y ese es Jesucristo para nosotros. Los seres humanos se han vuelto especialistas en juzgar, señalar y condenar. Pero qué bueno poderles preguntar a los religiosos que se han vuelto especialistas en ello, qué bueno preguntarles: ¿y desde cuándo el Dios Todopoderoso los nombró por jueces para señalar, juzgar o condenar a alguien? Porque la Escritura declara que el juez de jueces es Él. Y solo Él tiene la potestad de señalar, ajusticiar y tomar las medidas que Él considere. Bendito el Señor. Pero en este tiempo, qué bueno que usted pueda considerar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo el ministerio de abogado para con su iglesia. Él es quien inspira a Juan para escribir: hijitos míos, no pequéis. Y viene algo importante a continuación. El Señor Jesucristo es abogado, pero no de los incrédulos, solo es abogado de los hijos. Por eso dice: hijitos míos, no pequéis. Es decir, que los hijos del Señor pecan, pero el propósito de Dios es que no pequemos, que nos alejemos del pecado, que renunciemos al pecado. Pero aunque esté ese deseo de no hacerlo, seguimos siendo vulnerables y a veces se falla, se peca solo con un pensamiento. Entonces dice: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, no está hablando con el mundo ni con la humanidad, son con sus hijos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Deleítese de saber, querido y querida, que hay alguien que aboga por usted, que usted tiene a alguien que lo defienda, que hable por usted, que le sustente y que le cuide. Él es Jesucristo. Un abogado no es solamente eso, sino también es uno que toma la causa de otro
Y esto es lo que hizo nuestro Dios y lo que aún sigue haciendo, tomar la causa nuestra. Es uno que apela por petición de ayuda, pero también es uno que defiende. Hermano, tú tienes quien te defienda. Gloria a Dios. Lo cree y lo siente. Tú tienes quien te defienda. Investigué la palabra abogado y viene del griego paracletos. Por esto este mensaje se titula El paracleto de los ricos. Porque muchas personas viven decepcionadas porque han tenido casos con la justicia y no han tenido el dinero para contratar a un muy buen abogado, y muchos han perdido su caso y otros ni siquiera han podido apelar o presentarse porque no han tenido quien los represente. Pero tú y yo tenemos un paracleto, un abogado, y es el abogado de los ricos. Y alguien dirá: explíqueme, pastor, ¿cómo así que de los ricos? Si Jesucristo ama a los pobres y los trae a su presencia y los lava con su sangre y les perdona los pecados y les cambia la pobreza espiritual en riqueza espiritual y los bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por tanto, no somos pobres, hemos sido enriquecidos con la bendición santa de Dios y tenemos un paracleto, el abogado que nos representa. No es un abogado de pobres, es el Todopoderoso que nos representa con toda su riqueza y con todo su poder. Si ese aplauso es para Él, suelte sus dos manos y que sea con todo su corazón. Usted tiene quien pelee por usted, tiene quien lo represente. Hermano, pero ¿quién va a hablar por mí? No vuelvas a preguntar eso. Tú tienes quien hable por ti. Pero es que yo no soy muy bueno a la hora de hablar, expresan muchos. Tú no, pero tu abogado es el mejor hablando. Quiero invitar a alguien que crea esta palabra. No ha perdido ni siquiera un solo caso de todos los que ha peleado. Todos los ha ganado. Pero profundizando en la palabra abogado o paracleto, me encontré que también traduce consolador. Abogado o paracleto traduce consolador. Y comprendí entonces que el Señor nos envió su Espíritu Santo y expresó: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no os enviaría al Consolador. Pero si yo me fuere, el Consolador vendrá a vosotros. Jesucristo tiene el ministerio de abogado y el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo, también es nuestro abogado. Por tanto, quien necesita consolación es quien necesita que lo representen, que lo defiendan, que lo fortalezcan, que lo ayuden, que hagan valer sus derechos. Querido y querida, tú y yo tenemos derechos. ¿Qué derechos, pastor? Los derechos de hijo. Somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos la bendición de Dios con nosotros. Alabado sea su precioso nombre. Por tanto, cuando usted se equivoque, falle o peque, no es la voluntad de Dios que usted peque. No quiere Dios que usted peque, pero si lo hace involuntariamente, recuerde que usted tiene un abogado que es Cristo Jesús. Y es en ese momento cuando el enemigo te va a acusar. Y por eso dice uno de los
varones inspirados por el Espíritu Santo, que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuándo las oraciones de un hijo de Dios tienen estorbo? Cuando el enemigo les acusa y se arrodillan y el enemigo les envía aquí el pensamiento: Dios no te va a escuchar, tú fallaste, tú pecaste, tú defraudaste, tú quedaste mal, tú mentiste a tu jefe, tú le mentiste a tu hermano, tú dijiste lo que no era cierto, tu propósito no era este, era otro. Y es ahí cuando el acusador de nuestras almas nos quiere señalar, y entonces la persona o el hijo de Dios va a querer orar, atención, y ya luego se le dificulta la oración, y ya luego se siente mal, y ya luego ni siquiera puede orar. Y atención, cuando usted deja de orar, se enfría espiritualmente. Y cuando se enfría espiritualmente, se empieza a alejar del Señor y alejar del Señor. Y usted no se da cuenta en qué momento se alejó tanto. Pero eso es producto de que usted le creyó no a su abogado, sino al acusador, el enemigo de nuestras almas. El pecado del creyente quebranta su comunión con Dios, pero el ministerio de Cristo como abogado restaura esa comunión, y el creyente vuelve a sentir esa hermosa presencia y esa preciosa sangre, porque dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que su sangre todavía sigue vigente, y la sangre de Jesucristo todavía nos sigue limpiando. Diga conmigo: limpiando. Alguien necesita ser limpiado por el Señor, pues esa sangre es la única que te puede limpiar de todo pecado, derramada por tu abogado y por mi abogado, el Señor Jesucristo. Aplauda con más corazón la presencia de Dios. Aleluya. Moisés es un tipo de Cristo cuando intercede en la rebelión de Coré, Datán y Abiram, tres príncipes o líderes del pueblo que se levantan. Y cuando se levantan en rebelión contra Moisés, entonces, queridos y queridas, dicen estos tres líderes, estos tres hombres: ¿acaso solamente Dios habla por Moisés y Aarón? ¿Acaso no puede hablar también por nosotros? ¿Quién dijo que Dios solamente habla por ese pastor? ¿Quién dijo que Dios solamente habla por ese predicador? ¿Quién dijo esa mentira? Y empiezan a comentar esto y a anunciar esto y a decir esto, y de un momento a otro se levanta una multitud apoyándolos y diciendo: es verdad, porque tenemos que sujetarnos a ese pastor Moisés. Vamos nosotros también a hacer nuestro proyecto. Y dice la palabra de Dios que la nube de la gloria de Dios se manifiesta, y el Señor llama a Moisés y le dice: Moisés, ven acá, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Atención, cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. Y le dijo Dios a Moisés: Moisés, córrete a un lado con Aarón, porque ya este pueblo me hartó y los voy a eliminar a todos. Todos van a morir en un momento, así que hazte a un lado. Pero ahí viene el ministerio de Moisés como abogado también. Por eso es tipo de Cristo, porque Moisés se arrodilla y comienza a clamar a Dios y a decirle: Señor, por el pecado de uno, ¿vas a castigar a todo el pueblo? Por el pecado de uno, todos van a sufrir consecuencias. Pero si usted recuerda, ese pueblo ya había murmurado muchas veces, pero ese pastor amaba a esa congregación. Moisés amaba a esa congregación, Israel. Y entonces toca el corazón de Dios y Dios le dice: ok,
está bien. Dile a la congregación que se aparte de la casa de Coré, de Datán y de Abirán, de sus esposas, de sus hijos y de todo lo que tienen, de sus bienes, porque yo voy a hacer justicia. Y el juez de jueces hizo justicia. Y la Biblia dice que cuando el pueblo se apartó de ellos, se abrió la tierra y se los tragó vivos a esas familias. Tenga mucha atención a lo que le quiero decir. Después de ver esto, el pueblo al día siguiente murmuraron contra Moisés. Wow. Qué terquedad, qué corazón tan duro, qué pensamiento el de este pueblo. Habiendo visto el juicio de Dios, y al día siguiente murmuraron contra Moisés, nuevamente diciendo: Moisés, por culpa de Moisés han muerto nuestros amigos y nuestros hermanos que murieron. Gloria a Dios. Y la nube de la gloria de Dios se manifiesta y se acerca a Moisés y a Aarón. Y nuevamente le dice el Señor: córrete a un lado, porque ha empezado la mortandad contra este pueblo. Se han vuelto a levantar contra ti y contra mí, porque se han levantado contra mí murmurando que yo los traje a morir de hambre, a morir de sed, y ninguno ha muerto de hambre, ninguno ha muerto de sed. A todos los he bendecido, a todos los he ayudado, pero su corazón está lejos de mí. El juicio comenzó ahora y la mortandad comenzó justo ahora. Y Moisés se preocupa y habla con Aarón y le dice a Aarón: ve y toma el incensario y vamos a la presencia de Dios y vamos a arrodillarnos. Y dice la palabra de Dios, mucha atención a lo que viene a continuación, que Moisés se arrodilló junto con Aarón y se puso entre los vivos y los muertos. ¿A qué se refiere eso? Que ya había comenzado la mortandad de Dios, la presencia de Dios, el juicio de Dios venía, y por donde venía se iba muriendo la gente. Y cuando Moisés ve eso, se arrodilla entre los vivos y los muertos y clama e intercede pidiendo a Dios que tenga misericordia como abogado y que no elimine a todo el pueblo. Y Dios tiene misericordia por el corazón de Moisés. Ministerio de abogado. Y Dios detuvo la mortandad, pero murieron 14,700 en ese momento. Hermanos queridos, algo similar fue lo que Dios vino a hacer por este mundo en medio de una mortandad. Muertos en delitos y pecados, donde la muerte pasa y hace destrozos y produce ruina. Dios se manifestó en carne y vino a la tierra y nos predicó el evangelio de la salvación y del reino de Dios, y nos dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ya el tiempo se ha cumplido, ese reino ya está aquí. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Bendito sea el Señor. Y nos presenta el evangelio como la única medicina o puerta para la vida eterna. Bendito sea el Señor. Entrega su vida por nosotros. No sé si a usted le mueve el corazón escuchar que Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Resucita de entre los muertos, pero continúa su ministerio como abogado, cuidando de nosotros. Hermanos queridos, ¿cuál es tu caso? Yo voy terminando en esta hora, esta predicación, en este momento, en el nombre del Señor Jesús. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu caso? Porque si es el pecado, te presento al que venció el pecado. Se llama Jesucristo. Pastor, estoy próximo a la muerte. Hay solución para la muerte, porque muchas personas dicen: hay solución para todo menos para la muerte. Eso es falso. Para la muerte también hay solución. Jesucristo venció la muerte y Él nos ha dado a nosotros victoria sobre la muerte. Hoy tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús.
Alguien siente la vida eterna en su vida en esta hora. Alguien puede levantar su voz y brindarle gloria al Santo. Aquí está nuestro Señor. Y permítame ir concluyéndole, diciéndole que los religiosos son expertos en acusar, señalar y juzgar. Los religiosos. Y cuando aquellos 4 amigos de aquel paralítico abren el techo de esa casa que no era de ellos y lo bajan por en medio del techo, porque la casa estaba llena donde Jesucristo estaba predicando, y lo descienden en cuerdas hasta donde estaba exactamente el Señor ahí. El Señor se acerca al paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque antes de la sanidad, primero Dios quiere solucionar tu problema espiritual del pecado. Dios quiere perdonar tus pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los religiosos, escribas y fariseos que estaban ahí cavilaron en sus mentes y dijeron: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Es que ellos lo habían escuchado predicar muchas veces, pero no habían creído en él. Y realmente tenían razón. Solo puede perdonar pecados uno, y es Dios. Pero el que estaba ahí manifestado en carne no era cualquiera, era el que le estaba perdonando los pecados al paralítico, y el que conocía los pensamientos de ellos sin que ellos hablaran. Sabía lo que estaban pensando y sabe lo que tú estás pensando justo ahora. Y se voltea. Yo quiero invitarlo a que se traslade conmigo a ese cuadro. Voltea su mirada hacia ellos y les dice directamente, sin ellos haber abierto su boca: ¿qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Qué es más difícil, decir a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu cama y vete a tu casa? Y ellos se quedaron asustados. ¿Quién le dijo a este hombre lo que estamos pensando? Nadie se lo tiene que decir. Él es Dios sobre todas las cosas. Él sabe todo lo que tú y yo pensamos o queremos. Es todopoderoso. Aleluya. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder, para decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, y para perdonar pecados en la tierra. Si Jesús tiene poder para perdonar pecados en la tierra, es porque Jesús es el mismo Dios. Y no solamente perdonó pecados, también le dijo: joven o hijo, a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete para tu casa. Y el paralítico se levantó, tomó su cama y se fue para su casa. Les presento al abogado de abogados, al defensor de nuestra causa, al paracleto de nuestras almas, al único que nos puede ayudar de verdad. Que sea glorificado su nombre con más corazón en esta hora. Sea bendito su nombre. Y viene la conclusión dada por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Lo dijo allá en Romanos 8, 33, 34. Permítame leerle esta versión. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Y la versión 60 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ninguno. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién condenará? ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros. Están aquí ellos. Y resucitó por nosotros. Están aquí ellos. Y está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Y esta versión dice: y está sentado en el lugar de honor e intercede por nosotros. Si hay alguien que necesite que intercedan por usted, no busque a otro. El mejor intercesor y el mejor abogado se llama Jesucristo. Un aplauso para su preciosa presencia, para su dignidad, para su poder.
Qué maravilloso es saber que yo tengo quien lleve mis casos. Aleluya. Tenemos quien lleve nuestros casos. Estamos en las manos de la máxima autoridad del universo, el abogado de abogados, que vive por los siglos de los siglos y que está sentado en el lugar de la autoridad. Pero como si fuera poco, no solo es el abogado de abogados, también es el juez de jueces. Si alguien necesita que Él pelee por su caso, querido y querida, Jesucristo el Señor es su salida. Colóquese de pie, por favor, y si alguien lo puede honrar en esta hora, glorifíquele, cerrando sus ojos, abriendo su boca y diciéndole: abogado mío, Señor mío, Dios mío, Abba Padre, aleluya. En este momento vengo delante de tu presencia. Queridos amigos que se conectan a través de las redes, cierren sus ojos, por favor, y preséntale tu causa a Dios. Preséntale tu conflicto a este abogado. Preséntale tu caso a Él. Hermanos, aquí está nuestro abogado. Yo no sé cuántos lo pueden creer y cuántos lo pueden sentir, pero yo quisiera que usted pudiera creer que se presenta a este lugar la máxima autoridad de toda la justicia divina, el juez de jueces y el abogado para interceder por nosotros. No importa cuál sea su situación, no importa cuál sea su caso. Pastor, yo no creo que haya nada que hacer. Eso lo crees tú, pero hay abogados de abogados que reciben casos donde solamente queda la muerte para el condenado, pero no sabemos qué hicieron, que lo sacan libres. Bueno, nuestro abogado no hace nada ilícito. Él lo hace no con nuestra justicia, sino con su justicia bendita. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en este momento levantamos nuestras manos delante de ti. Presentamos nuestra causa, Señor. Presento a las personas que hoy necesitan de un abogado, y ese eres tú. Presento a los hermanos y a las hermanas que hoy están en tiempos de decisiones, o en tiempos de aflicciones, o en tiempos de angustias, o pasando por un desierto espiritual. Señor mío, te ruego que tomes sus vidas en este momento y les proveas, Señor, una solución, una salida, Señor. Les proveas, Señor, aleluya, una puerta que se abra. Les proveas, Señor, una carta de defensa, Señor, de las que tú redactas con tu divino poder y con tu autoridad. Amado Dios, no hay ninguna cadena de pecado que pueda, Señor, atar a uno de tus hijos, porque si alguno de tus hijos ha pecado, hoy se puede arrepentir, y tu sangre bendita hoy lo puede limpiar y hoy lo puede lavar. Te presento a esa mujer que está angustiada, Señor, y que se siente sola y que cree que no hay nadie a favor de su causa, a favor de su caso, a favor de su vida, a favor de su momento complejo. Te la presento, Señor, y si ella puede creer, aunque está en otro país, si ella puede creer, Señor, que su abogado Jesucristo la puede defender, yo te ruego que la abraces con tu presencia y que tú la defiendas, Señor, en esa crisis, en ese pleito, en esa batalla, en esa situación. Te presento, Señor,
Señor, al angustiado, al afligido, al quebrantado de corazón. Te presento al enfermo, Señor, que está esperando que la muerte se lleve sus dolores. Pero yo le pido a un enfermo que no crea en ese pensamiento, porque la muerte no se lleva tus dolores. La muerte te separa de tus seres queridos. Yo te invito a que puedas creer en medio del dolor que tu abogado Jesucristo sí tiene poder para llevarse todos tus dolores, porque ciertamente Él sufrió nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesucristo, hoy descansamos en las manos de este excelente abogado. En el nombre de Jesucristo, el Paracleto de los hijos de Dios, el Paracleto de los ricos, hoy se hace presente, mañana también, y hasta que regrese por ti, Él defenderá tu causa. En el nombre de Jesucristo, tómese unos segundos para alabarle, para aplaudirle, para glorificarle y para celebrar esta victoria maravillosa. Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá.